El 26 de abril de 1986, a la 1:23 de la madrugada, una prueba de seguridad en la central nuclear de Chernobyl tuvo un resultado catastrófico. El reactor número 4 explotó, enviando una columna de grafito radioactivo y barras de combustible al cielo nocturno de Ucrania. Para el mundo, este evento es recordado como el peor accidente nuclear de la historia. Una tragedia de enfermedades por radiación, ciudades evacuadas y un paisaje contaminado. Lo consideramos un desastre ambiental o una crisis de salud humana. Pero hay otra historia sobre Chernobyl, una historia que rara vez se cuenta, pero que quizás sea aún más trascendental. Es la historia del dinero. Es la historia de cómo una sola explosión no solo rompió la vasija de un reactor, sino que quebró la columna vertebral financiera de una superpotencia. Mikhail Gorbachev, el último líder de la Unión Soviética, escribió años después que la fusión nuclear de Chernobyl, incluso más que mi lanzamiento de perestroika, fue quizás la verdadera causa del colapso de la Unión Soviética. ¿Por qué diría eso? ¿Por qué un accidente nuclear destruiría un imperio político? La respuesta está en los libros de contabilidad del Kremlin. El desastre de Chernobyl no fue solo una tragedia, fue el accidente más costoso de la historia de la humanidad. Fue un incendio de 18.000 millones de rublos que destruyó el presupuesto soviético justo cuando el imperio menos lo podía permitírselo. Para comprender la magnitud de esta catástrofe financiera, debemos observar a la Unión Soviética en 1986. Era un gigante con pies de barro. La economía estaba estancada, las fábricas eran ineficientes y la tecnología iba a la saga de la de Occidente. Lo único que mantenía a flote la economía soviética era el petróleo. El alto precio del petróleo en el mercado mundial proporcionó las divisas necesarias para comprar granos, alimentar a la población y financiar el ejército. Pero en 1986, el precio del petróleo se desplomó. Arabia Saudita inundó el mercado y el precio del barril se desplomó de $30 a $10. De la noche a la mañana, la Unión Soviética perdió casi la mitad de sus ingresos por exportaciones. El tesoro estaba desangrándose y entonces explotó Chernobyl. El coste inmediato del desastre fue asombroso. No se trataba solo de apagar un incendio, se trataba de movilizar a una nación para la guerra. A las pocas horas de la explosión, los líderes soviéticos se dieron cuenta de que se enfrentaban a una situación sin precedentes. El núcleo del reactor ardía, expuesto al aire, expulsando radiación letal por toda Europa. Para detenerlo, no podían simplemente recurrir a los bomberos locales. Tuvieron que utilizar todos los recursos del Estado soviético. Movilizaron al ejército. Miles de helicópteros militares sobrevolaron el reactor en llamas lanzando sacos de arena, plomo y boro al enorme agujero. Cada vuelo era increíblemente costoso, no solo en combustible, sino también en maquinaria. La radiación era tan intensa que los helicópteros se contaminaron tras unos pocos vuelos. Tuvieron que ser abandonados en vastos cementerios de metal radioactivo. Luego vino la evacuación. La ciudad de Pripyat, hogar de 50.000 personas, fue evacuada en una sola tarde. Se requisaron autobuses de toda Ucrania, pero no puede simplemente trasladar a 50.000 personas a un campo. Necesitan vivienda, necesitan comida, necesitan ropa, necesitan trabajo. El Estado soviético tuvo que construir nuevas ciudades desde cero para albergar a los refugiados. Construyeron Slavutich, una nueva ciudad para los trabajadores de la central eléctrica que costó cientos de millones de rublos. Tuvieron que pagar una indemnización a cada familia que perdió su casa, sus muebles, su coche. Y esto fue solo el principio. La zona de exclusión, un radio de 30 kilómetros alrededor del reactor, tuvo que ser vallada y vigilada para siempre. Esto significó el abandono de cientos de granjas colectivas, fábricas y aldeas. Fue una masa pérdida de activos productivos. La tierra que había producido trigo y leche para el pueblo soviético ahora era veneno. Pero el mayor costo fueron los liquidadores. Para limpiar el desastre, la Unión Soviética reclutó a más de 600.000 hombres. Eran soldados, mineros, obreros de construcción y especialistas de todos los rincones del imperio. Fueron enviados al lugar más peligroso de la Tierra para retirar el grafito radioactivo del tejado, limpiar las calles y construir el sarcófago, la enorme tumba de hormigón sobre el reactor.
A estos hombres había que pagarles, y como el trabajo era tan peligroso, el Estado tuvo que pagarles salarios triples o cuádruples. Se les prometió atención médica gratuita de por vida, pensiones anticipadas y vivienda prioritaria. La factura para los liquidadores fue astronómica. No fue un pago único, fue una pasividad a largo plazo que agotaría el presupuesto de bienestar soviético durante décadas. Solo en 1986, el coste directo del desastre se estimó en 4 millones de rublos. Para 1989, el coste total había ascendido a más de 18 millones de rublos. Para poner esos 18 millones de rublos en perspectiva, eso era equivalente aproximadamente a todo el presupuesto de defensa soviético de un año. Era más de lo que el Estado gastaba en atención médica para toda la población. Era un agujero en el presupuesto tan grande que no se podía cubrir. Debido a que los ingresos de petróleo se habían desplomado, la Unión Soviética no tenía el efectivo para pagar esto. No podían cobrar más impuestos a su gente porque ya eran pobres, así que hicieron lo único que podían hacer: imprimir dinero. Para pagar a los liquidadores, el hormigón y las nuevas ciudades, el Banco Estatal emitió rublos. Esta inyección de moneda sin respaldo en la economía moribunda impulsó la hiperinflación que eventualmente destrozaría el país. Chernóbil era un agujero negro financiero. Absorbió recursos, hormigón, acero, mano de obra y dinero, destruyéndolos. En un momento en que Gorbachov intentaba desesperadamente modernizar la industria soviética para comprar nuevas computadoras y máquinas herramienta, cada rublo sobrante se arrojaba a un pozo radiactivo en Ucrania solo para contener el veneno. El desastre obligó a los líderes soviéticos a dejar de invertir en el futuro y a empezar a pagar por el pasado. Paralizó las reformas de la perestroika. ¿Cómo se podía reestructurar la economía cuando se libraba una guerra nuclear en el propio territorio? Pero el daño financiero no se limitó a los costos de limpieza. Se trató de la pérdida de energía. El programa nuclear soviético era la joya de la corona de su estrategia energética. Planeaban construir docenas de nuevos reactores para impulsar sus industrias y liberar más petróleo y gas para la exportación. Chernóbil detuvo esa deuda de golpe. Las comprobaciones de seguridad ordenadas tras el desastre obligaron al cierre temporal de otros reactores RBMK en toda la URSS. Se detuvo la construcción de nuevas plantas. Esto provocó cortes de energía. Las fábricas de Ucrania y Valurs tuvieron que reducir la producción por falta de electricidad. La producción industrial de la Unión Soviética disminuyó justo cuando necesitaba crecer. Además, el desastre destruyó la reputación de la tecnología soviética. Antes de 1986, la URSS exportaba tecnología nuclear a sus aliados. Después de Chernóbil, nadie quería comprar un reactor soviético. Una industria clave de exportación de alta tecnología se desvaneció de la noche a la mañana. El impacto psicológico en el presupuesto también fue profundo. El sistema soviético se construyó sobre la idea del plan. El plan quinquenal lo determinó todo. Chernóbil destruyó el plan. No se puede planificar una explosión nuclear. El desvío masivo de recursos a Ucrania sumió en el caos toda la intrincada red de la cadena de suministro soviética. Una fábrica en los Urales no pudo conseguir piezas porque los camiones habían sido enviados a Chernóbil. La obra en Siberia se detuvo porque el hormigón se había desviado al sarcófago. El caos se propagó, creando escasez y cuellos de botella que ningún planificador central pudo solucionar. Chernóbil también expuso la mentira de la prosperidad soviética a su propio pueblo. Para financiar la limpieza, el gobierno tuvo que recortar los subsidios en otros lugares. Las tiendas se vaciaron, las colas se hicieron más largas. El contrato social, el acuerdo donde la gente aceptaba la falta de libertad a cambio de seguridad, se rompió. El Estado ya no podía proteger a su gente del peligro invisible, y ya no podía alimentarla. Para 1987, la Unión Soviética libraba una guerra en dos frentes: una guerra económica contra la caída de los precios del petróleo y una guerra ambiental contra la radiación. No tenía el dinero para ganar ninguna de las dos. El incendio de 18.000 millones de rublos estaba quemándolo todo, y a medida que el humo se disipaba, se hizo evidente que los cimientos del imperio, su estabilidad financiera, se habían convertido en cenizas. La radiación era invisible,
pero los números rojos en el presupuesto eran evidentes para cualquiera en el Kremlin lo suficientemente valiente como para mirar. Si bien el incendio de Chernóbil se extinguió en cuestión de semanas, el incendio financiero que encendió perduró durante años. Para 1988, el presupuesto soviético se encontraba en un estado de decadencia terminal. La limpieza del desastre se había convertido en un agujero negro que se tragó hasta el último rublo que el Estado podía reunir. El sarcófago, la enorme tumba de hormigón y acero construida para contener el reactor radiactivo, era una maravilla de ingeniería, pero también un monumento al gasto. Se necesitaron 400.000 metros cúbicos de hormigón y 7.000 toneladas de metal. Para construirlo en una zona de alta radiación, los soviéticos tuvieron que utilizar excavadoras y robots a control remoto, pero la radiación era tan intensa que sus circuitos se quemaron. Así que los soviéticos utilizaron biorobots, hombres. Miles de soldados fueron enviados bajo el techo del reactor en turnos de tan solo 90 segundos. Inyectaban grafito radiactivo en el foso con palas y regresaban corriendo. Cada hombre podía hacer esto solo una vez antes de recibir su dosis de radiación de por vida. Esto significaba que la Unión Soviética tenía que renovar una fuerza laboral masiva. 600.000 hombres finalmente participaron en la liquidación. Cada uno de ellos tuvo que ser transportado, alimentado, alojado y vestido. Y, lo que es más importante, cada uno de ellos fue retirado de la economía productiva. Estos hombres no eran solo soldados, eran obreros, mineros, ingenieros y agricultores. Durante meses, no produjeron acero, carbón ni trigo, cavaron trincheras en un bosque venenoso. El costo de oportunidad para la economía soviética fue incalculable. La fuerza laboral se estaba desviando de la generación de riqueza a la gestión de un desastre, y los costos no se detuvieron en la frontera de la zona de exclusión. La nube de radiación se había desplazado hacia el norte, sobre Belarus y Rusia. Contaminó vastas extensiones de tierras agrícolas. La Unión Soviética ya tenía dificultades para alimentarse, dependía de la importación de grano de Occidente, pagado con dinero del petróleo. Pero ahora, algunas de sus tierras de cultivo más fértiles eran radioactivas. La leche de las vacas en las regiones afectadas estaba envenenada, los cultivos tuvieron que ser destruidos. El gobierno se enfrentó a una decisión desastrosa: alimentar a la gente con alimentos radioactivos y arriesgarse a una crisis sanitaria, o destruir los alimentos y enfrentarse a la hambruna. Eligieron una combinación de ambas. Mezclaron en secreto carne contaminada con carne limpia para diluir la radiación a niveles aceptables. Una decisión que les ahorró dinero, pero traicionó a la población. Simultáneamente, tuvieron que aumentar las importaciones de alimentos, pero con los precios del petróleo aún bajos, no tenían divisas, así que pidieron préstamos. La deuda externa soviética se disparó. En 1985, la URSS debía a Occidente unos 28 millones de dólares. Para 1989, esa cifra casi se había duplicado, superando los 50.000 millones de dólares. Pedían dinero prestado a sus enemigos de la Guerra Fría solo para comprar pan, porque sus propios campos estaban contaminados y sus arcas estaban vacías. Chernóbil también destruyó la estrategia energética soviética. La URSS había planeado duplicar su capacidad de energía nuclear para el año 2000. Querían utilizar la energía nuclear para generar electricidad doméstica y así poder exportar todo su petróleo y gas para obtener ganancias. Después de Chernóbil, ese plan quedó en nada. El temor público a la energía nuclear era intenso. La construcción de nuevas plantas se detuvo. Las plantas existentes se cerraron para mejoras de seguridad. Esto significó que la Unión Soviética tuvo que quemar más de su propio petróleo y gas para mantener el suministro eléctrico en casa, dejando menos para vender en el extranjero. La mina de oro estaba siendo devorada por la crisis energética. Pero quizás el costo más peligroso de Chernóbil fue político. Destruyó la mentira. Durante décadas, el sistema soviético se basó en el control de la información. El Estado era infalible, la tecnología era superior, Occidente era peligroso, pero la URSS estaba a salvo. Chernóbil destrozó ese mito. Durante los primeros días después de la explosión, el gobierno mintió. No le dijo nada al pueblo. Permitieron que los niños marcharan en los desfiles de 1 de mayo en Kiev mientras polvo radioactivo caía sobre sus cabezas. Cuando finalmente se supo la verdad, forzada por científicos suecos que detectaron la radiación, el pueblo soviético se dio cuenta de que a su gobierno no le importaban. La política de apertura de la Glasnost que Gorbachov defendió fue puesta a prueba y reveló un Estado incompetente y engañoso.
Esta pérdida de confianza tuvo consecuencias financieras. Si no puedes confiar en que el gobierno te diga la verdad sobre una nube nuclear, ¿por qué confiarías tu dinero? El pueblo soviético dejó de ahorrar, empezó a acumular bienes. Los rublos en sus bolsillos se sentían menos como dinero y más como billetes de lotería a punto de expirar. La velocidad del dinero aumentó mientras la gente intentaba gastar su cafa antes de que perdiera su valor. Esto alimentó la inflación oculta que estaba devorando la economía. Para 1989, los estados satélites de Europa del Este, Polonia, Hungría y Alemania Oriental observaban el caos en Moscú. Vieron a una Unión Soviética en quiebra, distraída y débil. Se dieron cuenta de que el Kremlin ya no podía permitirse enviar tanques para aplastar una rebelión. Una invasión costaba dinero y Gorbachov no tenía ninguno. El muro de Berlín cayó en noviembre de 1989, no por una derrota militar, sino porque la Unión Soviética ya no podía pagar la renta de su imperio. Chernóbil había vaciado las cuentas. El incendio de 18 millones de rublos había consumido los fondos necesarios para mantener el telón de acero. Al comenzar la década de 1990, la Unión Soviética era un cascarón vacío. El déficit presupuestario estaba fuera de control. Las repúblicas exigían la independencia y el fantasma de Chernobyl seguía allí, exigiendo su pago. Los liquidadores se enfermaban, exigían la atención médica y las pensiones prometidas, pero el Estado no tenía dinero para pagarles. La Unión de Chernobyl se convirtió en una de las primeras organizaciones políticas independientes de la URSS, organizando protestas y huelgas. Los mismos hombres que habían salvado al país ahora lo demandaban por quiebra. En definitiva, Chernobyl no fue solo un accidente nuclear, fue una prueba de resistencia que el sistema económico soviético falló. Reveló que una economía dirigida, rígida y hermética no podía manejar un desastre moderno complejo. Demostró que el imperio era demasiado pobre para estar a salvo. La radiación no mató a la Unión Soviética instantáneamente. Fue un envenenamiento lento, debilitó el sistema inmunológico del Estado, haciéndolo vulnerable a otros virus que lo atacaban. Los bajos precios del petróleo, el nacionalismo étnico y el deseo de libertad. Cuando finalmente se encendió la bandera roja en diciembre de 1991, fue el final de una tragedia que había comenzado 5 años antes en una sala de control en Ucrania. La factura de la limpieza finalmente había llegado, y la única forma de pagarla era liquidar el propio país. Los 18.000 millones, el fuego del rublo, había consumido a la superpotencia. Para 1990, la Unión Soviética ya no se enfrentaba a una crisis aislada, sino a una convergencia de catástrofes. La estructura económica se desmoronaba bajo el peso del colapso del precio del petróleo, la desastrosa guerra en Afganistán y el agujero fiscal provocado por la campaña anti-alcohol. Pero a través de todas estas fracturas se irradiaba la incesante y costosa vida media de Chernobyl. El desastre había pasado de ser una emergencia aguda a una enfermedad crónica y debilitante que el Estado no podía curar. Al principio, los costos se destinaban a la contención, el hormigón, el plomo y la arena, pero a principios de la década, los costos se habían desplazado a algo mucho más costoso y políticamente volátil: la compensación. El gobierno soviético cometió un error fatal inmediatamente después de la explosión al alentar a cientos de miles de hombres a correr hacia la radiación en lugar de alejarse de ella. Les habían prometido el mundo, les prometieron a los liquidadores salarios más altos, vivienda prioritaria para la jubilación anticipada y atención médica gratuita por vida. Les prometieron a los evacuados de Pripyat y los pueblos de los alrededores nuevos apartamentos y pagos en efectivo. Era una hipoteca sobre el futuro de la Unión Soviética. Y en 1990 llegó la factura. El Parlamento soviético aprobó las leyes de Chernobyl. Se trataba de enormes paquetes de asistencia social diseñados para acallar la creciente ira de las víctimas. Las leyes ampliaron la definición de quienes se vieron afectados. De repente, no fueron solo los hombres en el tejado del reactor, fueron millones de personas que vivían en las zonas contaminadas de Ucrania, Bielorrusia y Rusia. El precio fue astronómico. Solo en Belarus, una pequeña república que sufrió la peor parte de la lluvia radioactiva,
el gobierno gastaba casi el 20% de su presupuesto anual total solo en los costos relacionados con Chernobyl. Piénsenlo, 1 de cada 5 rublos que el gobierno gastaba se destinaba a pagar un desastre ocurrido 4 años antes. No quedaba prácticamente nada para escuelas, carreteras ni inversión industrial. Esto creó un círculo vicioso de pobreza. Como repúblicas como Bielorrusia y Ucrania gastaban todo su dinero en pagos por radiación, no podían invertir en sus fábricas. Sus economías se estancaron aún más rápido que las del resto de la Unión. La gente se empobreció, y al ser más pobre, exigieron más ayuda del Estado. Se suponía que Moscú cubriría el déficit. El gobierno central era la aseguradora de última instancia, pero Moscú estaba en quiebra. El Kremlin imprimía dinero para pagar estas ventajas porque no tenía ingresos fiscales. Esta inyección de miles de millones de rublos no destinados a la economía actuó como un acelerador de la inflación. Los ciudadanos soviéticos tenían los bolsos llenos de dinero de Chernobyl, pero las tiendas estaban vacías. La paradoja de la escasez económica alcanzó su punto álgido. Uno podía ser un millonario liquidador en teoría, pero aún así tenía que hacer fila durante 4 horas para comprar un cartón de leche que podría estar contaminado con estroncio 90. La tensión financiera de Chernobyl alteró fundamentalmente la relación entre las repúblicas y el gobierno central. Durante décadas, la Unión Soviética se mantuvo unida porque el centro proporcionaba estabilidad. Moscú era el proveedor, pero ahora Moscú era el envenenador. En Ucrania, el ánimo pasó de la tristeza a la rabia nacionalista. Los ucranianos contemplaron las ruinas humeantes del reactor número 4 y vieron un símbolo de imperialismo ruso. La planta eléctrica había sido construida por órdenes de Moscú. La electricidad que generaba se enviaba a la red soviética, pero cuando explotó, las cenizas radioactivas cayeron sobre suelo ucraniano. El movimiento independentista ucraniano, que había permanecido latente durante décadas, fue impulsado por el contraataque de Guerre. Las primeras grandes protestas masivas en Kiev no se centraron solo en el idioma o la cultura, se centraron en el ecologismo. La gente exigía saber por qué sus hijos estaban enfermos. Exigían saber por qué Moscú seguía construyendo centrales nucleares. Exigían el control de su propio entorno y, fundamentalmente, de su propio dinero. Argumentaban que si dejaban de enviar sus ingresos fiscales a Moscú, podrían permitirse limpiar el desastre ellos mismos. Chernobyl se convirtió en el argumento más sólido para la disolución de la Unión. Fue el momento en que las repúblicas se dieron cuenta de que el gobierno central no solo era incompetente, sino una amenaza para su supervivencia biológica. Mientras tanto, la crisis energética se agravó. La Unión Soviética era el mayor productor mundial de petróleo y gas. Sin embargo, sufría apagones continuos. El shock de Chernóbil había paralizado la industria nuclear. Docenas de reactores planeados fueron cancelados o suspendidos. La red eléctrica soviética, que había apostado por un futuro nuclear, se vio repentinamente desabastecida. Para mantener las luces encendidas en fábricas y apartamentos, los soviéticos tuvieron que quemar más de su propio gas natural y petróleo, recursos que se necesitaban desesperadamente para la exportación y así obtener divisas. Era un juego de suma cero. Cada barril de petróleo quemado en una central eléctrica soviética era un barril de petróleo que no podía venderse al occidente por dólares. Y sin dólares no podían comprar grano ni medicinas. El consumo interno de energía consumía las ganancias de las exportaciones, profundizando aún más el déficit presupuestario. A finales de 1990, el contagio financiero había infectado el sistema bancario. La Unión Soviética comenzó a incumplir sus pagos comerciales a proveedores occidentales. Los barcos que transportaban carne congelada y mantequilla, anclados frente a la costa de Leningrado, se negaron a atracar porque los capitanes sabían que los cheques soviéticos serían devueltos. ¿Por qué rebotaban los cheques? Porque el tesoro había sido vaciado por el gasto de emergencia. Los miles de millones gastados en el sarcófago, los miles de millones gastados en la nueva ciudad de Slavutik,
los miles de millones gastados en atención médica, todo había evaporado las reservas de efectivo. Occidente observaba esto con alarma. Vieron a una superpotencia con armas nucleares hundirse en la anarquía económica. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial enviaron economistas a Moscú para analizar las cuentas. Lo que encontraron los aterrorizó. Encontraron un Estado funcionalmente insolvente. La partida presupuestaria de Chernóbil era un agujero negro que ningún préstamo podía llenar. Los líderes occidentales se enfrentaban a un dilema. Si no le prestaban dinero a Gorbachov, la Unión Soviética podría sumirse en el caos, perdiendo potencialmente el control de su arsenal nuclear. Pero si le prestaban dinero, este simplemente se incineraría en el horno de la crisis de la deuda. Gorbachov, humillado, tuvo que ir a la cumbre del G7 en Londres. Suplicó un paquete de préstamos masivo, el Gran Acuerdo. Pidió $30.000 millones para estabilizar la economía. Pero los líderes occidentales se resistieron. Vieron que la economía soviética era un cubo que goteaba. ¿Por qué invertir $30.000 millones en un sistema que gastaba el 20% de sus presupuestos regionales en una limpieza nuclear y el resto en un ejército desmesurado? Le dieron un aplauso cortés, pero no dinero. Gorbachov regresó a Moscú con las manos vacías. Su autoridad política quedó destrozada. Los intransigentes del KGB y del ejército lo miraron y vieron a un hombre que había rogado a Occidente y había fracasado. Comenzaron a planear el golpe de Estado que finalmente se llevaría a cabo en agosto de 1991. Pero los golpistas cometieron el mismo error que todos los demás. Pensaron que el problema era de liderazgo político. No entendieron que el problema era de contabilidad. Podían arrestar a Gorbachov, podían poner tanques en la Plaza Roja, pero no podían hacer imprimir moneda fuerte, no podían hacer desaparecer la radiación. No podían obligar que el suelo estuviera limpio. El incendio de 18.000 millones de rublos había quemado la legitimidad del Partido Comunista. El contrato social se basaba en la idea de que el partido cuidaba del pueblo. Chernóbil demostró que el partido mentía al pueblo, lo exponía a la muerte y luego no pagaba su tratamiento. Al acercarse el invierno de 1991, la atmósfera en la Unión Soviética era apocalíptica. Corrían rumores de hambruna. Las colas para el pan se extendían por varias manzanas. Y en los hospitales de Kyiv y Minsk, los niños de la zona de Chernóbil llenaban las salas. Un testimonio vivo y moribundo de la bancarrota del imperio. El sistema funcionaba con los humos. Las reservas de oro habían desaparecido, vendidas en secreto para pagar las importaciones de alimentos que apenas evitaban que las ciudades murieran de hambre. La liquidación definitiva de la Unión Soviética se acercaba rápidamente, y el coste de la limpieza era la escasez de propiedades que ningún estado sucesor quería heredar. La tragedia de la explosión se había convertido en la tragedia del colapso. El golpe de Estado de agosto de 1991 fue el último aliento del sistema soviético, pero también el momento en que finalmente se presentó la factura de Chernóbil. Cuando los intransigentes enviaron tanques a Moscú, intentaban tomar el control de un estado ya vaciado por 5 años de hemorragia financiera. Luchaban por el timón del Titanic mucho después del impacto del iceberg. El fracaso del golpe aceleró lo inevitable, pero el mecanismo específico de la ruptura estaba profundamente ligado al desastre nuclear. El 24 de agosto de 1991, pocos días después del fracaso del golpe, el Parlamento ucraniano declaró la independencia. Este fue el golpe fatal. La Unión Soviética quizás podría sobrevivir sin los países bálticos, pero no podría sobrevivir sin Ucrania, su corazón industrial y su granero. Cuando los líderes ucranianos defendieron la salida de la Unión, no solo hablaron de libertad o democracia, hablaron de supervivencia. Argumentaron que Moscú había convertido su territorio en una colonia radioactiva. Argumentaron que el gobierno central había demostrado ser incapaz de proteger la vida biológica del pueblo ucraniano. La sombra del reactor se cernía sobre la votación. El referéndum por la independencia en diciembre de 1991 recibió más del 90% de apoyo. El pueblo votó por abandonar la Unión Soviética porque creía que quedarse significaba la muerte. El 25 de diciembre de 1991, la Unión Soviética dejó oficialmente de existir. Mikhail Gorbachov dimitió y se arrió la bandera roja sobre el Kremlin.
Para Occidente, parecía una victoria para el recapitalismo, pero para los contables del Ministerio de Finanzas fue una liquidación. Las 15 nuevas naciones que surgieron de entre los escombros heredaron las fronteras y los ejércitos del antiguo imperio, pero también sus obligaciones. Y la mayor obligación contable era la zona de exclusión. Rusia, como estado sucesor legal de la URSS, asumió la deuda externa, pero Ucrania y Bielorrusia se quedaron con la carga de radioactividad. Ahora eran independientes, pero también estaban en quiebra. Las cadenas de suministro económico que conectaban la economía soviética colapsaron, las fábricas cerraron, la hiperinflación arrasó con los ahorros de todos los ciudadanos. En este caos, las víctimas de Chernóbil fueron las primeras en sufrir. Las leyes de Chernóbil, que prometían generosas pensiones y atención médica a los liquidadores y evacuados, se convirtieron en papel mojado. Los gobiernos simplemente no tenían dinero para pagar. Los liquidadores, los hombres que habían esparcido grafito sobre el techo y excavado túneles bajo el núcleo, se encontraron viviendo en la pobreza en la nueva realidad capitalista. Sus pensiones fueron devoradas por la inflación. La atención médica gratuita que les prometieron desapareció cuando los hospitales estatales se quedaron sin medicamentos. Eran los héroes de la Unión Soviética, pero la Unión Soviética había desaparecido. Las nuevas naciones los veían como una carga financiera aplastante. A lo largo de la década de 1990, el costo de Chernóbil continuó lastrando las economías del espacio postsoviético. En Belarus, la situación era particularmente sombría. Casi una cuarta parte del territorio del país estaba contaminado. El gobierno tuvo que gastar grandes porciones de su presupuesto solo en monitorear la radiación y brindar un apoyo precario a los enfermos. Fueron los ataques al futuro los que frenaron el crecimiento durante una generación. Pero el legado físico del desastre, el propio sarcófago, también estaba deteriorándose. La tumba de hormigón construida apresuradamente en 1986 nunca estuvo destinada a ser permanente. Se estaba desmoronando. El agua de lluvia se filtraba, lo que amenazaba con una nueva reacción en cadena dentro de las ruinas. La estructura se estaba oxidando. Los expertos advirtieron que si el sarcófago se derrumbaba, liberaría otra nube de polvo radiactivo sobre Europa. Ucrania no tenía dinero para repararlo. Rusia no tenía dinero para repararlo. La economía soviética había quedado tan destruida que los estados sucesores ni siquiera podían permitirse limpiar su propio desastre. Tuvieron que mendigar. En una humillación final, el gobierno ucraniano pidió ayuda a los países del G7. En esencia, le dijeron a Occidente, si no pagas para arreglar esto, también será tu problema. El resultado fue el plan de implementación del refugio. Se creó un enorme fondo internacional, financiado por Estados Unidos, la Unión Europea y docenas de otros países. Gastaron más de $2.000 millones en construir el nuevo confinamiento seguro, ese gigantesco arco de acero que ahora se alza sobre el reactor. Piensen en lo que eso significa. La Unión Soviética, la superpotencia que aterrorizó al mundo, finalmente necesitó una campaña de GoFundMe financiada por sus enemigos solo para evitar que sus residuos nucleares mataran a todos. Fue la prueba definitiva de la bancarrota económica total del sistema soviético. Podían construir el reactor, pero no podían pagar el seguro. Y Gorbachov, ¿cierto? ¿Chernóbil causó el colapso? Los historiadores suelen señalar la guerra en Afganistán o el programa estadounidense de Star Wars como las causas de la desaparición soviética. Pero esas fueron presiones militares. La Unión Soviética era un estado militar. Fue diseñada para manejar la presión militar. Podía construir tanques incluso cuando la gente pasaba hambre. Chernóbil fue diferente. Fue un choque asimétrico. Golpeó la economía desde una dirección que no estaba diseñada para defender. Destruyó el medio ambiente, lo cual destruyó la agricultura. Destruyó los ingresos petroleros, lo cual destruyó el presupuesto. Destruyó la mentira de la competencia, lo cual destruyó la legitimidad política. El costo de 18.000 millones de rublos fue el punto de inflexión. La economía soviética era como un puente que ya se estaba oxidando y crujiendo bajo el peso de la ineficiencia. Chernóbil fue el camión pesado que se coló en ese puente en el peor momento posible. Rompió los cables. Si el reactor no hubiera explotado, la Unión Soviética podría haber seguido adelante con dificultades durante otra década. Podría haber seguido el modelo chino de lenta reforma económica. Gorbachov podría haber logrado una transición, pero el desastre le privó del tiempo y el capital que necesitaba. Lo obligó a imprimir dinero cuando debería haberse apretado el cinturón. Lo obligó a centrarse en la supervivencia cuando debería haberse centrado en el crecimiento. El legado de Chernóbil suele medirse en vidas medias de isótopos radioactivos,
pero también debería medirse en tasas de inflación y gráficos del PIB. Es una lección sobre la fragilidad de los sistemas complejos. Los planificadores soviéticos creían que podían controlar el átomo, al igual que creían que podían controlar la economía. Se equivocaron en ambos aspectos. Al final, la Unión Soviética no terminó con una explosión ni un gemido. Terminó con un impago. Terminó porque el coste de su propia arrogancia se volvió insoportable. El imperio más poderoso del Este fue derribado por una prueba de seguridad que salió mal y una factura vencida. Hoy, la zona de alineación se alza como un monumento silencioso a este colapso. Los bloques de apartamentos vacíos de Pripyat no son solo ruinas de una ciudad, son las ruinas de un sistema económico. La noria rosidada que nunca giró es símbolo de un futuro prometido pero nunca cumplido, porque se acabó el dinero. El incendio de 18.000 millones de rublos atravesó el telón de acero y reveló que detrás del acero no había más que deuda. Y cuando la gente vio la deuda, se dio cuenta de que el imperio ya estaba muerto. La radiación simplemente facilitó la lectura de la autopsia. Soy John y este es el canal de Historia Cinematográfica. Suscríbete ahora para estar a la vanguardia, porque cuando se escriban los libros de historia, querrás estar entre los pocos que la vieron.